8. El bautismo en agua es un ingrediente importante en su nacimiento o renacido en el reino de Dios y en un ser nacido por un ministerio. No tienes nada que perder al ser bautizado de nuevo. Estuvimos hablando sobre qué para dar fruto, sobre qué podemos hacer para dar el fruto que Dios está esperando en nosotros. Y hablábamos de un sacrificio, ¿sí? Esto requiere de un sacrificio y lo pudimos ver en la palabra en Juan capítulo 12, del versículo 24 al 25. Y esta palabra nos confronta con las cosas que todavía están en nosotros, nuestra vieja naturaleza. Nos hablaba de morir a todo deseo de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Nos hablaba también que ese trabajo no depende de nadie más que de mí o de cada uno de nosotros, como estoy trabajando con la palabra. Y esa es una decisión que debemos de tomar individualmente, trabajar en nuestras debilidades, en nuestras áreas vulnerables. Ya no depende de la autoridad, ya no depende de Dios. El Señor ya hizo todo por nosotros. Ahora nuestro trabajo es cada una estar trabajando en lo que nos está costando. Alcanzar cada día esa meta. Sabemos que hay una meta, ¿sí? ¿Y quién es nuestra meta? Es Cristo, ¿verdad? Llegar a la estatura del varón perfecto. Y para eso implica presentarme delante de Dios, dice su palabra, como sacrificio vivo. ¿Qué voy a sacrificar en este día? ¿Qué es lo que todavía me atrae, me corrompe, me seduce al mundo, me arraiga al mundo? ¿Qué es esas áreas vulnerables todavía que yo debo entregárselo al Señor? ¿Qué tanto nos exponemos o qué tanto expongo mi corazón a la luz de la verdad? ¿Cómo le permito al Espíritu Santo que redarguya mi corazón, mis pensamientos, de tal manera que derribe todo argumento, toda mentira, todo concepto equivocado en mí? Y esto es, o sea, el Señor en todo tiempo nos está hablando, amadas. En todo tiempo nos muestra, nos señala, nos dice: esto no es correcto, este pensamiento es fuera de mi voluntad, no es agradable, no es santo. Y eso nos aparta. En lugar de ir avanzando, nos aparta del camino correcto, nos aparta de la presencia de Dios. ¿Okay? Esto debería de ser, como dice, renueva tu mente, renueva nuestro entendimiento. Todos los días debemos de presentarnos delante del Señor y presentar ese sacrificio vivo. Bueno, si yo decía mentira, pues ya no voy a mentir. Si era iracunda, pues ya no voy a tener ira. O sea, lo voy a ir cambiando todos esos conceptos. Si yo hablaba mentira, ahora tengo que hablar verdad. Si yo era una mujer corrupta, ahora voy a ser honesta, voy a ser íntegra. O sea, todo eso lo debemos ir cambiando, y eso es lo que la palabra del Señor nos estuvo hablando en esta porción de Juan 12, 24, 25. Si no hay fruto, no hay reino. Y el Señor nos quiere que entremos al reino, pero todo esto estorba. Toda esa obra de nuestra carne, toda naturaleza de pecado estorba para que entremos al reino. Y todo implica un sacrificio, ¿verdad? Al menos los que hacen ejercicio van a hacer ejercicio y están sacrificando, bueno, ese tiempo que le están dedicando a su cuerpo, a cuidarse, a ejercitarlo, ¿verdad? Para que
para bajar de peso o para tener una buena salud estable, para poder ejercitarnos bien y movernos en todo tiempo y no estar todos ahí embarados o con dolores. Entonces, todo esto nos habla el Señor. Bueno, es esto también. Yo me tengo que ejercitar en la fe en todo tiempo, siendo intencional. ¿Sí? Trabajando, ¿qué esa área me estorba? La mentira, el chisme, la murmuración, el juicio, el egoísmo. Bueno, ¿qué es? La idolatría, la avaricia. ¿Qué es lo que el Señor me está hablando? A través de lo que nos dijo aquí la palabra, que tiene que haber un sacrificio, tiene que haber fruto en nuestras vidas. No podemos seguir caminando sin fruto, porque para empezar no hay reino. Cada día mi vida debe de ser fructífera. ¿Para qué quiero el fruto? Para manifestar el cambio de vida que Dios está haciendo en mí. Esa es la manifestación de un hijo de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Primero, en mí, ¿qué cambios he hecho? ¿Cómo le he permitido al Señor que transforme mi vida? ¿Cómo le permito al Señor que me limpie con su palabra? Si nada más la leemos y guardamos nuestra libreta, las que tenemos el hábito, porque aquí se nos ha enseñado a escribir, a anotar las cosas, que es una escuela. ¿Cómo yo voy a agarrar mi libreta a ver esta parte? Lo que se habló en la palabra, esto todavía me está costando. Y si me cuesta, bueno, Señor, aquí está, te lo entrego. Ayúdame, Espíritu Santo, dirígeme, corrígeme. Pero si vemos las cosas que no, pues no pasa nada, o sea, o estoy bien, o esto ya el Señor ya me ha transformado. No podemos confiarnos, amados. No podemos decir que no necesitamos del Señor porque en todo tiempo necesitamos de Él. Y es tan evidente, o al menos en todo este tiempo que no estuvimos en estudios, el Señor sigue hablando en esa palabra. Al menos a mí me estuvo como taladrando la palabra, la palabra, la palabra. Esto no es correcto. Esos deseos de tu corazón todavía no son mis deseos, no es lo que yo quiero para ti. ¿Algo que quieran comentar, amadas? Las veo muy pensativas a todas. Y esto es parte de lo como nos decía la hermana Majito. El fruto que demos también se manifiesta en nuestra participación. El que yo esté participando, el que yo me esté dando a ustedes, ¿sí? El que ustedes se den a mí también. El que diga, bueno, estoy trabajando. ¿Cómo estoy trabajando? En esta parte me está costando. Tiene que haber evidencias de que estamos siendo transformadas a través de la palabra, amadas. Sí, amada. Perdón, amada, es que ahorita el que habla usted acerca de la transformación, yo creo que es bueno, yo quiero sentir que pues de parte de todas estamos pensando en generar cambios o en pedirle al Señor, le decía al Señor el querer como el hacer, ¿no? Porque hay específicamente, bueno, yo hablo así porque yo lo siento en mi corazón y porque lo estoy viviendo, más que porque yo lo sienta, porque lo estoy viviendo, ¿no? El que hay áreas que son más, que han sido como hábitos tan arraigados en nuestra carne de hacer, y hablo inclusive hasta hábitos físicos, que a veces es complicado, quizás, porque nos falta la intención. Bueno, en lo particular, ayer que nos decía el apóstol, ¿no?
Lo que pasa es de que no hemos decidido, la verdad, generar un cambio y ser radicales. Y a veces yo pongo el ejemplo también de cuando de una persona que tiene un vicio, y lo he puesto también aquí en esta célula, en este discipulado, porque ciertamente hay áreas de nuestra vida que son más difíciles y de romper tan fácilmente, o sea, no son imposibles, porque a veces quiero como no usar las palabras tal cual, porque también pues hemos aprendido de que no veamos las cosas obviamente así como grandes, pero sí dándole una realidad, ¿no? Porque si nosotros no nos sinceramos con el Señor, hablando de tener un genuino arrepentimiento, ¿cómo podríamos nosotros decirle al Señor, esta es mi debilidad, ¿no? Entonces yo lo que pienso es, o lo que he sentido de parte del Señor quizás en mi vida es, tienes que conocerte aún más y ser honesta, ¿no? En decir específicamente, yo traigo, por ejemplo, una línea, ¿no? De que eh, le echas ganas, ¿no? O ahorita que ponía usted el ejemplo, ¿no? Del cuidar, del autocuidado de la salud, ¿no? Eh, le echo ganas en el tiempo que estoy, no me siento bien, y de repente, pues ya me siento bien y ¡fum! ¿No? Le bajamos a la intensidad del cambio. Entonces, ahí no hubo un genuino, o sea, no hubo un cambio genuino en los hábitos, sino fue nada más por la necesidad que está uno teniendo. Entonces, ¿cómo es que esto lo llevamos a nuestra vida personal, a otras áreas de nuestra vida? O sea, hay algo en lo natural, o sea, es decir, en mi físico, que se expresa de esa manera, entonces yo puedo ver que ciertamente de la misma manera en cómo afrontamos esa parte física, pues a veces afrontamos otras áreas en lo emocional, ¿no? Entonces, y hablando de lo emocional, pues hablando de lo espiritual, ¿no? De esta parte almática y de lo que usted nos está compartiendo, amada, que son esa vieja naturaleza. Entonces, es tan importante, yo puedo decirle al Señor, algo que yo le he pedido es, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Y aparte en la familia se ha hablado mucho acerca de una nueva, de una revelación de Cristo, de un nuevo entendimiento. Entonces, creo que es tan importante el ir pensando en todo eso para ir confiando en el Señor, no afanándonos en querer cambiar, en querer que el cambio se dé como yo quiera, ¿no? Porque a veces eso trae desesperación y angustia a nuestro corazón, sino el ir obedeciendo lo que Dios nos está pidiendo. Si Dios nos dice, esto ya no lo vas a hacer, pues obedecerle al Señor y ya no hacerlo. Y tener esa parte de decirle al Señor, dame, ayúdame a ser radical en el dominio propio para que no caigamos en lo mismo. Y considero que todos batallamos en diferentes áreas, en diferentes aspectos de nuestra vida. Pero lo más importante es eso, tener la intención, buscarlo, estar constantemente siendo intencionales, porque Dios ve esa parte de nuestro corazón, ¿no? No es como el de que ya se lo pido y voy y sigo haciendo lo mismo, ¿no? Sino estoy platicando con Él, estoy pidiendo dirección y estoy escuchándolo y constantemente estoy buscando, Señor, yo quiero, no quiero hacer tu voluntad, quiero hacer este cambio, ayúdame, ¿no? Entonces, esa parte que nos hace falta es importante pedírsela al Señor y abrir nuestro corazón, seguir abriendo el corazón, no cerrarlo cuando estamos en los picos de las pruebas, sino abrirle aún más nuestro corazón. Amén. Gracias, amada, por participar. La verdad que sí es importante, amada, ser intencionales, estar trabajando
no es que, como decía el apóstol Pablo, no es que lo haya logrado, ¿verdad? Sino que cada día hay un esfuerzo, un sacrificio, algo que menguar, algo a que renunciar, porque si no trabajamos despojándonos de este viejo hombre, de esta vieja naturaleza, no le permitimos a la nueva, ¿sí? No podemos vestirnos de ella, no podemos dar pie a que esta nueva naturaleza esté en nosotros. No va a haber, o sea, el fruto, estamos hablando del fruto, no va a haber cambio, no va a haber transformación si yo no estoy trabajando con la palabra. No podemos decir sí, o momentáneamente, ¿verdad? O por una aflicción, como decía la hermana. Esto debe de ser un estilo de vida. En todo tiempo estar trabajando con la palabra. Estar así como cuando les comentaba ya al principio, cuando vamos a ejercitarnos, ¿verdad? Al ejercicio, porque ya aquí me salió una lonja, comí mucha rosca, o tomé mucho atole, chocolate, qué sé yo, o el pavo. Bueno, entonces, así de esa misma manera, seamos intencionales para sacar todo esto todo este viejo hombre que todavía está arraigado en mí. ¿Qué son mis pensamientos? ¿Qué hay en mi corazón todavía? Es ponerme a la luz, es dejar que el Espíritu Santo me diga, esto es. Efectivamente, en esta área tú no estás trabajando o has hecho caso omiso. Nuestra vida es para dar fruto. ¿Sí? Somos esos árboles, dice, que dan fruto en tiempo y en destiempo. Si no hay fruto, entonces porque todavía hay muchas cosas que tengo que entregarle a Dios, tengo que renunciar. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo, el fruto del Señor, de Dios, en mí debe ser manifestado. ¿Ok, amadas? Y para esto, pues, damos toda la gloria y la honra a Dios porque hoy le vamos a dar el paso a la hermana Majito porque ella nos va a compartir también de algo de una palabra que nos ha estado hablando y pues ella quiere compartir ese tiempo con ustedes. Hermana Majito, si nos haces favor. Ahora sí ya me moví de locación, ¿me escuchan bien? Ok, bueno, principalmente con todo lo que estamos hablando, algo que me ha hablado el Señor es que escuchamos mucho, tengo que dar fruto, pero ¿cómo lo doy? O sea, dame las herramientas, ¿no? Como cuando quiero bajar de peso, pero ¿cómo le hago? Yo lo he intentado en mis fuerzas, lo que escuchan en TikTok, y nos dejemos llevar por los consejos cuando hay un plan específico que Dios ha preparado para cada una de nosotras. Así como nuestro organismo es diferente, puede que a alguno le funcione la dieta de la papaya o de las naranjas, he escuchado ahí, pero puede que a otra persona no le funcione porque nuestro organismo, y yo lo he tomado al Señor así como ese nutriólogo por excelencia, que Él conoce las necesidades de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y bueno, yo les vengo a compartir esta parte de lo que el Señor pues nos da las herramientas de cómo dar ese fruto. Y me gustaría que me acompañen, que busquen en su Biblia Juan 15, por favor. Y bueno, no me dicen amén, solo alcen su mano cuando ya lo tengan ahí, porque quiero que vayamos leyendo juntos. Juan capítulo 15, vamos a ir desglosando del 1 al 8, ¿ok? Todas ya lo tienen, perfecto, vamos leyendo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Estoy leyendo una traducción viviente por si cambia algo. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos
producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mí. Y bueno, quisiera hacer una pausa aquí porque principalmente Dios nos habla a permanecer, que es algo que nos pasa y acá les voy a dar un ejemplo. Jale unas plantas de mi mamá. ¿Qué pasa cuando no le das agüita a una planta? Acá tengo una planta, se seca, ¿no? Si no le das los nutrientes, no le das los alimentos, no lo expones a la luz. Y es algo que a mí me ha impactado mucho porque cuando no nos exponemos a la luz morimos, porque obtenemos nutrientes de ahí. ¿Y qué es la luz para nosotros? La palabra, porque nos muestra la condición de nuestro corazón y dice, a ver, tienes que quitar como esas ramas, tenemos que ser podadas en esos malos hábitos que hemos tenido mucho tiempo, como mencionaba. Muchas veces queremos comernos el mundo, comer el propósito de Dios, pero a veces Dios nos empieza con una cosa, ¿no? Bueno, tienes que empezar a buscarme un poquito más. Un ejemplo de que yo les comparto algo que Dios me cambió es, tú no sales a hacer ejercicio, que es algo que me encanta, si antes no me buscas. Y yo, ¿cómo? Pues si no tiene nada de malo. No, porque si no te sacias de mí, ¿qué vas a terminar buscando? Que llenar ese vacío, esa aprobación, ese amor en otras cosas. Por eso terminamos buscando como en la alimentación. Si no comemos bien lo que nosotros necesitamos, terminando picando. Ay, se me bajó el azúcar, una coca, un panecito, algo, ¿no? Durmiendo. Porque así nos quiere el enemigo, desenfocados, embriagados, porque embriagados no quiere decir que estemos tomando alcohol, pero hay muchas cosas que nos distraen y nos tienen embriagadas. Un ejemplo, algo que me ha confrontado el Señor son las redes sociales y las series. Que yo me puedo pasar horas viendo series, horas en las redes sociales y cuando se trata de ver la palabra estoy durmiendo, ¿no? Cabeceando. Entonces ahí hay una embriaguez porque no está fortalecido mi espíritu. Y bueno, parte de esto es permanecer. ¿Cómo permanecemos? Una plantita, obviamente acá hay otro ejemplo. Aquí esta plantita permanece porque está arraigada a la tierra, que es Cristo, ¿no? Se le da el agüita, los nutrientes. ¿Qué pasa cuando no se le da un día? Obviamente se muere, va decayendo y así pasa con nuestro rostro. Nos vemos decaídas, cansadas, porque no nos estamos haciendo con lo que nosotros necesitamos. ¿Y por qué no damos fruto? Es algo que yo le preguntaba mucho al Señor, pero es que dice mucho dar fruto, pero ¿cómo lo doy? Dame las herramientas. Y esa es la palabra que Dios nos está diciendo hoy. Permanece, búscame, no seas fluctuante, porque así como un árbol no se puede quitar, ay, acá no me gusta, me voy allá al frente del vecino. No, tienes que permanecer donde Dios te ha puesto y buscar ese alimento diario, porque si no estamos desnutridas espiritualmente, creo que todos hemos visto a alguien desnutrido, los niños, cómo se ven su rostro, su piel, todo eso denota. Como nuestro espíritu no lo vemos como tal, pues decimos no está pasando nada, pero en nuestro rostro, porque la misma aparece el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Por qué tenemos carita de limón? Lo digo primeramente por mí. ¿Por qué me enojo con tanta facilidad? Porque no me estoy saciando de todo lo que necesito. Y otro ejemplo, este fruto, que es algo que les voy a compartir, es la historia de Caín y Abel, que creo que casi todos hemos escuchado. Caín, pues obviamente era un labrador y Abel era un pastor de ovejas, ¿no? Y llegó un tiempo, dice el Señor, de cosecha, un tiempo donde Dios les pidió, tráigame lo que es para mí. Y es lo que Dios está buscando en todo tiempo, porque dice, nosotros somos frutos que damos, árboles, perdón, que damos fruto en todo tiempo. No es, ay, soy mango solo ahorita en la temporada de mango. Soy papaya, pues en la temporada de mango. No, nosotras debemos estar dando fruto en todo tiempo. Y es algo que a mí me confrontaba porque digo, bueno, Señor, ni te doy ni uno ni otro. O sea, no he dado esa gloria a ti porque digo, sí, Señor, te amo. No tengo cómo pagarte, pero esta palabra fue la respuesta. Sí me puedes pagar dando fruto. Sí me puedes pagar glorificándome con tu vida. Y esa es la parte que cuando llegó Caín, dijo, él tomó
de lo que tenía ahí, de sus frutos, ¿no? Pero Abel dice, tomó lo primero, la grosura, lo mejor. Y a ver esa diferencia, Caín, que hizo Dios con Abel, le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Estuvo en tus manos dar lo mejor, pero no lo quisiste hacer. Y él dice, el pecado está a la puerta, pero tú decides si lo dejas entrar o dejas que él te domine. Pero yo te he dado para que él no sea tu amo, el pecado no te gobierne. Fue algo que me confrontó esa palabra, porque he dicho, es que no puedo dejar de pecar porque lo quiero hacer en mis fuerzas, porque quiero hacerlo en la manera que yo lo he intentado muchos años y no he dejado que Dios me guíe en la estrategia que Él quiere. Puede parecer locura, a mí la parte que me confrontó fue cuando Jericó decían, van a dar 7 vueltas. ¿Cómo 7 vueltas? Cuando yo les diga van a gritar, o sea, Dios nos va a ir dando cosas que son ilógicas, como lo que les comentaba el ejemplo de no salgas a hacer ejercicio sin antes no me busques. Puede que diga, bueno, ahora necesito que lo primero que hagas al levantarte sea buscarme a mí, no tu teléfono. Porque muchas veces este pequeño aparatito que ha sido de bendición también se puede volver un ídolo y le está quitando el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, por eso, ese es el ejemplo que les quería compartir hoy. Espero y haya sido de bendición y también si gustan compartir algo es bienvenido porque todas están para edificarnos. Gracias, hermano. Amén, amada. Gracias por la palabra, por que sí edifica. Gracias por el jalón de orejas. Es necesario, amadas. ¿Quién quiere participar? ¿Quién dijo yo? ¿Quién le habló la palabra? Sí, hermana. Pues agradezco a la hermana Majito, ¿no? Que con su edad y todo nos dé esta cátedra de enseñanza. Y voy a hacer no promesa, sino en todo sí voy a tratar de hacer lo que ella dijo, porque sí, en muchas ocasiones uno comete el error que en vez de decirle a Dios, gracias Padre Celestial, levantarnos, primero el teléfono con el pretexto de ver la hora. Y luego, ay, que hay un mensaje que no leíste, contesta. Ay, pero si Dios me está hablando, no le contesto a esa hora, ¿verdad? Hasta que se me da mi regalada gana y Dios todavía nos perdona y nos dice, ándale. Entonces, sí, gracias, hermana Majita. Como dice la hermana Silvia, jalón de oreja. Seco el elotazo, dicen ahí en Chiapas, ¿no? Me llegó. Así que ya tengo una, ¿cómo se dice? Para Año Nuevo, ¿cómo le llamamos? Cuando nos proponemos, ¿no? Decimos, propósito, perdón, esa es la palabra correcta, un propósito. Digo, ay, este año voy a hacer ejercicio, mentira, ese año como más, ¿cuál? Y sin hacer ejercicio. Entonces, un propósito de año nuevo, sí, primero saludar al Padre Celestial y que el teléfono sea mi segunda, tercera o cuarta o quinta opción. Gracias, hermana Majito, gracias, hermana Silvia. Qué difícil es querer, no es difícil, pero sí dejar los malos hábitos atrás. Estamos arraigados a malos hábitos que a veces sí cuesta trabajo desprenderse de ellos realmente. Y cuando Dios llega a nosotros, nos cambia la vida, pero a veces nos sentimos tan lento, pero porque nosotros le damos auge, porque hay otras cosas más, feas, que si es así rapidito se nos queda en la mente, pero cuando hay algo que te pone, que como dice Majito, en la mente, el malo, hay cosas que sí nos cuesta entender, nos cuesta el discernimiento, la sabiduría, y yo he trabajado mucho con el Señor en pedirle sabiduría. Nuestro Padre Celestial lo ha ido haciendo y ha ido trabajando en mí poco a poco. O sea, Él quiere ya rápido, la que lo hace poco a poco, pues soy yo, porque soy una hija desobediente, pero ahí me quiere y yo lo quiero a Él, yo lo amo, porque Él nos ama a todos. Y poco a poco también Él me tiene paciencia, como me tienen ustedes. Sí, pues gracias, hermana Silvia. Y gracias, hermana Majito. ¿Puedo participar, amada?
Bueno, a mí la verdad, el Señor me ha estado hablando sobre soltar el control, porque ciertamente solamente a la luz de Dios el Señor nos puede mostrar, y a mí me ha estado mostrando lo hipócrita que he sido, lo falsa también que he sido, porque si ciertamente la palabra es dada, el Señor me llevaba a esta parte me hizo recordar cuando iba yo a un terreno que tenía mi papá cuando yo era niña, y veía muchas semillas de mango, ¿sí? Y ahí estaban las semillas de mango tiradas. Cuando regresábamos como a la semana, o sea, pero que me llevaba mi papá sí iba pues todos los días. Ya veía yo que esas semillas secas, o sea, ya que no estaban humedecidas todavía de lo fresco del mango, que se veían secas y entreabiertas, pues ya venía saliendo la ramita, ¿no? La ramita ahora sí del arbolito. Pero ciertamente, pues la palabra a mí me ha estado hablando de que pues tienes que morir a tu orgullo, tienes que morir a tu egoísmo, tienes que morir a tu falsa vida, tienes que morir a tu apariencia, a todas esas cosas que estorban que yo crezca realmente en él. Y creo que otra de las cosas que me ha sucedido a mí es cuando yo quiero un cambio, por ejemplo, en la vida de mis hijos, en cuanto a la obediencia, pero más que nada a que yo quisiera que mis hijos conocieran a Cristo, que ellos decidieran en su corazón, y hablo por los que no están tal como en el camino, ¿no? Pero yo no les estoy mostrando un Cristo a mis hijos. En esa parte de la obediencia, cuando yo soy fluctuante, cuando yo quiero, como les vuelvo a repetir que el Señor a mí me ha hablado en el control, tú quieres controlar todo, tú no te quieres despojar de todas las cosas, estás así como que medio lo tengo y medio lo suelto, ¿no? Entonces, ante eso, esa tristeza que me causa a mí el que yo no vea un cambio en cuestión de lo que quiero ver en la vida de mis hijos, también Dios me cuestionaba a mí, ¿y tu cambio? Porque es por el testimonio tuyo, ¿sí? Porque antes yo decía, ¿por qué a mí, Señor? Porque yo te elegí a ti. Y te elegí para que tú te pongas en la brecha, y te elegí para que tú pagues el precio. Y algo que me habló, ahora sí que me edificó, que me compartió la hermana Carlita en la radio, fue lo de la aguja, ¿no? O sea, eso me estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas. Casi me dormí pensando en eso, Señor. Muéstrame qué es todo eso con lo que yo quiero pasar a donde yo debo de estar contigo, ¿sí? Y especialmente son las cosas que me llevan a la idolatría, porque la idolatría también me mostraba el Señor que es querer hacer lo mío, lo que a mí me satisface, lo que a mí me alegra, pero en una alegría falsa, no en el gozo que el Señor me puede dar cuando yo busco primero de Él, ¿sí? Y ciertamente algo con lo que yo lucho todos los días, por todo lo que yo manejo, por todo lo que Dios me ha permitido tener, es el teléfono, ¿sí? Es el teléfono, porque lo primero que ¿con qué te duermes y con qué te levantas? ¿Sí? Y muchas veces esta parte a mí me ha confrontado. Ayer me confrontó mucho. Vi esa insatisfacción cuando nosotros desobedecemos. Lo pude ver en mis autoridades. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? Dijeron, a mí me hablaba, ¿hasta cuándo piensas estar sentada en una silla tomando estudios, leyendo la palabra, pero sin hacer lo que te corresponde? ¿Sí? Y yo le decía al Señor en mis duchas, siempre cuando tengo esta situación de cuando el Señor revela el pecado, la rebeldía que hay en mí, enséñame a amar, Señor. Enséñame a amar, por ejemplo, a la hermana Silvia que comparte la palabra.
y que muchas veces yo he puesto esa barrera porque no me conviene, porque la palabra me está confrontando, pero no es la hermana Silvia, es la palabra. Igual mis autoridades, como yo los veía antes de que solo me están diciendo esto, solo me están diciendo lo otro, y después, pero si ese es su trabajo por el cual Dios los llamó a edificar el cuerpo de Cristo, y entonces me tienen que hacer ver que yo voy por el camino incorrecto, ¿sí? Y sobre todo de manera personal, el que ser mamá no quiere decir que yo voy a permitir todas las cosas en mis hijos por buena. Al contrario, el Señor me está diciendo, eres una autoridad y tú no te vas a mover por emoción, como lo que hablaba la hermana Carlita, sino tus emociones me las vas a traer acá. Cuando yo tengo el deseo de cumplir algo para la vida de mis hijos y eso me va a llevar a pecar, aquí es donde tú tienes que someter tu alma, entregármela y decirme, Señor, la verdad no sé qué hacer con esto, pero tú sí sabes. Porque en esa parte a mí me he dejado engañar por el enemigo. Y ahí es donde yo he perdido mis batallas, ahí es donde yo he perdido eh, esa forma correcta que Dios quiere que yo obedezca, ¿sí? Porque la verdad, como decían al principio, este año yo no quiero seguir siendo la misma Susi orgullosa, incumplida, sin que tenga la responsabilidad delante de Dios de que toda esta palabra que ha sido sembrada en mi vida realmente ya dé fruto. Yo le decía al Señor, estoy cansada de mí, o sea, estoy cansada de mí, Señor. Estoy cansada de ser lo mismo de siempre y regresar al vómito. O sea, como el perro regresa. Así, Señor, esa situación ya me llegó hasta aquí. Y yo quiero tener, Señor, el deseo de una transformación. Pero en donde Dios me pide estar atenta es cuando venga ese proceso. Porque es ahí donde yo tambaleo. Es ahí donde cuando viene la prueba yo digo, ay, Señor, ¿y por qué? Porque tú me estás pidiendo que yo te alinee a mis caminos, porque tú me estás pidiendo de que quieres ser diferente, pues en eso yo tengo que probar tu corazón. Entonces, en esto de la semilla que tiene que morir, pues yo tengo que morir a mis malos deseos, a mis malas acciones, a mis malos pensamientos, a mi vida viciada de cosas que traigo arraigadas por costumbre y que el Señor me ha dicho, olvídate de tu pasado y olvídate de tus costumbres, porque lo nuevo está en mi palabra. Eso es lo que me ha estado hablando a mí el Señor desde los primeros días del año, hermanas. Amén. ¿Sí se me escucha, amadas? Sí, gracias. Amén, hermana. Gracias por tu participación y por abrir tu corazón, pues todas estamos en esa lucha constante. Cuando estamos trabajando, cuando estamos dejando que la palabra examine todo nuestro interior, ¿verdad? Que salga a la luz para que podamos. El dar el fruto es importante. ¿Por qué insistimos en dar fruto? ¿Mm? Porque manifestamos la nueva vida en la que Dios nos ha entregado por su gracia. Manifestamos la naturaleza divina. Con nuestra vida estamos exaltando y glorificando a Dios en las cosas que yo era antes y en la que ahora soy, por gracia. ¿Sí? No porque yo me lo haya merecido, no porque haya calificado con un 10 o me hayan puesto la estrellita aquí por portarme bien, no, es por gracia, es por el favor y la gracia de Dios que nos rodea, amadas. Y Él en sí, dice la palabra, en verdad que el Espíritu sí quiere, pero nuestra carne se opone a hacer la voluntad de Dios. Pero está en mí, mi disposición, qué tanto le busco, cómo permanezco, como dice la palabra, y permanece en mí. Si nos salimos de la vida, me salgo de la voluntad, de la presencia de Dios. Claro que somos presa fácil, caemos en las tentaciones, en lo que el mundo nos ofrece, y ahí andamos otra vez todos agobiados. Sí,
todos arraigados a lo que el mundo nos dice, esto es bueno, ¿sí? Y andamos todos confundidos, cautivos, oprimidos por todo lo que hay en el mundo, siendo que nosotros somos esa respuesta a lo que tantas necesidades que nos presenta Dios, y nosotros somos esa respuesta, pero la respuesta debe de estar bien, firme, fortalecida, nutrida en la fe. ¿Quién soy yo? Mi vida debe dar fruto, no para que alguien venga, ay, fíjate que está pasando esto, ay, sí, pues fíjate que la situación económica está así. No, que ya hay guerra por allá, ay, sí, qué feo, ¿verdad? En lugar que con la palabra, con la palabra. Eso es estar nutrida, es estar preparada, es estar dando fruto, ministrando, impartiendo vida a aquellos que tienen necesidad del Señor, así como el Señor me ha dado a mí. Como decía una de las hermanas, no puedo estar llegando, estudiando, discipulándome y seguir de la misma manera. Entonces, ¿qué estoy manifestando? Si seguimos iguales, pues así vamos a quedar. Nuestra vida queda sin fruto, estéril, como esa higuera, como esos árboles, ¿verdad?, que no dan fruto, también serán cortados, seremos apartados. Y Dios, nuestro Padre, no quiere, así con cada uno de sus hijas. Él quiere que avancemos, Él quiere que caminemos. Por eso la palabra en todo tiempo nos insta, en tiempo y en destiempo, a hacer la voluntad del Padre. Él conoce cada uno de nosotros, nos conoce bien y conoce nuestras debilidades, conoce que somos polvo, conoce que vamos a pecar, incluso Él lo sabe antes. Pero si nosotros no venimos y le decimos, sí, Señor, no te busqué. En ese tiempo que no hubo estudios, me la pasé en la fiesta, en la pachanga, y nunca tuve el tiempo, no quise tener el tiempo, porque el tiempo siempre nos lo da el Padre, para estudiar, para tener esa intimidad con Él, para venir al trono de su gracia, dice, confiadamente. Eso es buscar al Señor intencionalmente, no porque yo tenga una necesidad, no porque esté en aflicciones, en prueba, sino porque debe ser mi estilo de vida, el buscar esa relación estrecha con Él. Entonces mi vida estará en todo tiempo dando fruto de lo que Él me habló, de lo que Él dice, de lo que Él me está llenando. Pero si viene alguien y me dice, fíjate que estoy pasando esto, ay, sí, pues pobrecito, ¿no? O pobrecita. Bueno, yo era antes decía yo, ay, pobrecita, qué pena que esté tan así. Yo no soy así. Y dice, Señor, sí, pero yo te he puesto como respuesta, como bendición que estás haciendo. Pero tenemos que buscar, tenemos que alimentarnos en la palabra, amadas. Tenemos que nutrirnos en la fe, no ser neófitas, buscar en todo tiempo a ver qué dice esto. Esto que dice la palabra, esto soy yo. Ah, bueno, pero dejar que, bueno, también eso que dice la palabra, pues todavía no lo estoy haciendo. Todavía no estoy viviendo en ella. Dice la palabra, no te engañes a ti mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso va a ser su cosecha. Si yo estoy sembrando, estoy buscando el reino de Dios, es justicia, yo debo manifestar ese fruto, esa cosecha digna de un arrepentimiento genuino, de que mi vida está entregada al Señor. Y mi sacrificio primero es el darme en totalidad a Dios. Ese es mi sacrificio, mi vida, mis pensamientos, mi tiempo. Como decía una hermana, si primero miro el celular, la verdad, sí. Yo son mis luchas de todos los días. ¿Por qué? Porque te quedas ahí mirando. Ya no era el mensaje, ay, a ver, no habrá algo simplemente la hora, ¿no? Y ya te quedas, ay, no, tengo que renunciar, aquí está, Señor, aquí está, no me permite. En lugar de darle gracias a Dios,
En lugar de decirle, Señor, en esta madrugada estoy viva, estoy despierta, gracias porque tú estás aquí. No sé, un corazón agradecido siempre tiene mucho que exaltar al Señor, ¿no? Primero el celular, nos enredamos, nos afanamos, nos distraemos. ¿Y dónde está la gloria a Dios? ¿Dónde está el fruto que Dios está esperando? Porque dice, está esperando en sí que demos fruto. Porque Él ha sembrado mucho en nosotros, ha sembrado su buena semilla y la palabra de Dios dice que todo buen árbol da buen fruto. Y todas aquí hemos recibido buena semilla. Entonces debemos dar el buen fruto. ¿Algo que quieras comentar, hermana Liz? Buenos días, amadas. Pues Buenos sí, días. damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque ha sido bueno, porque pues ha tratado con nosotros a través de las pruebas, pero creo que eso ha ayudado a que nuestro carácter se intensifique a buscar más del Señor, porque creo que es la parte importante que nosotros debemos de confiar siempre en Él. Y pues sí, efectivamente, no ha sido fácil, pero creo que lo importante es que tú reconozcas y valores, ¿verdad? ¿Qué es realmente lo que tú quieres hacer? Tú tienes que dar el primer paso y decidirte a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Porque efectivamente tenemos autoridades que están al pendiente de nosotros, sí, pero creo que la responsabilidad es nuestra. En este caso, pues es mía, ¿no? Es mía para que yo pueda avanzar, para que yo pueda tener lo que el Señor quiere darme, pues depende mucho de mí. Depende cuál es la condición de mi corazón. Y si el Señor me muestra que hay todavía raíces de amargura, raíces he podido quitar, yo creo que en todo tiempo el Señor nos habla a través de la palabra. A través de la palabra o a través de un hermano o a través de lo que pasa en las plataformas. Por ejemplo, en Facebook tenemos lo que es la radio y esa es una manera también de que nos estamos, pero te llega la palabra de otra manera. Entonces yo creo que es importante que cada día pues tú estés buscando del Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para tú misma, como decía la hermana Majito, tienes que nutrirte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablaba de que la planta pues tiene que darle luz, ¿verdad? Tiene que regarle con agua para que esa planta pues crezca sana. Lo mismo pasa con nosotros, como ella decía, necesitamos de la palabra, necesitamos de una guía. En este caso, pues las autoridades son nuestras guías, ¿no? Y a veces, como bien decía eso, si no nos gusta cómo no lo dicen o cómo nos llegan las cosas, pero es verdad, porque por algo Dios nos los puso, ¿no? Y pues doy gracias a Dios por la vida de ellos y pues por todo lo que nos ha enseñado y sobre todo también, pues gracias a Dios por la vida de mi amada Silvia, que Dios ha dispuesto su corazón para que nos dé a través de esta plataforma que es el WhatsApp, pues la enseñanza, ¿verdad? Que uno requiere, porque tiene uno que hacer testimonio fuera de, ¿no? Porque de nada sirve que nos estemos engordando y no podamos darlo, ¿no? Pues bendiciones a más. Amén. Es muy cierto, ¿ah? No podemos seguirnos engordando más, ¿verdad? Tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado por gracia y eso es manifestar el fruto de Dios, que es lo que se está haciendo vida en mí. No es para que yo me lo quede. Todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que el Señor se está revelando a nuestra vida es para darlo, es para ministrarlo, es para impartir a aquellos que nos rodean. ¿Ok? Entonces, la verdad que
nos propongamos en todo tiempo, en este año, manifestar el fruto del Señor. Ok, acompáñenme, amadas. Vamos a Romanos 12, por favor, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Esto va a ser como un propósito para este año en cada una de nosotras, amadas. Que lo tenga, por favor, le da lectura. ¿Quién lo tiene? Gracias. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. 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 Dice que para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice, presentándonos todos los días como un sacrificio vivo delante del trono de la gracia de Dios, anulándome a mí misma, menguando, sometiéndome a la palabra, sometiéndome al Espíritu, sometiéndome a Dios mismo. Sí, en las cosas que quiero hacer, en esos deseos de mi corazón, en esos deseos de mi carne, lo voy a someter, voy a morir, voy a trabajar. Que esto sea nuestro compromiso y propósito en este año, amadas. De ser esa ofrenda viva, en sacrificio todos los días. Hay algo que entregarle a Dios. Hay algo que menguar, hay algo que morir, hay algo que renunciar. Y el sacrificio personal en mi vida es una entrega total a Dios, reconociendo que Él es mi Padre. Dice, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Ya no nos pertenecemos a nosotras mismas, somos de Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Él es el que sustenta todo lo que necesito y Él me va a ayudar. Entonces, hagamos ese compromiso con Dios. Es tiempo de compromiso, de una mayor entrega al Señor, de un mayor sacrificio. Que mi vida manifieste ese sacrificio para poder dar el fruto que Dios está esperando de mí y de cada una de ustedes, amados. Porque si no morimos, no sacrificamos esta carne, esta vieja naturaleza. No podemos renovar nuestra mente. Entonces todo lo que viene lo vemos malo, lo vemos doloroso, lo vemos difícil de cumplir, difícil de obedecer. Y acá dice, para que compruebes cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, una vida de sacrificio en todo tiempo nos va a llevar en todo tiempo a renovar mi mente, mi entendimiento y comprobar que todo lo que está pasando en mí, en mi casa, aún las pruebas, aún lo que no entienda, es bueno para mí. Es bueno porque Dios está tratando conmigo, porque sus ojos del Señor no se han acortado de mí, ni su amor ni su misericordia. ¿Ok? Esto es agradable porque algo bueno va a salir de esta prueba, de esta situación. Y todo lo que el Señor envía es perfecto, porque Él dice que no deja su obra inconclusa. Él la sigue perfeccionando cada día. Nos pues pongamos al Señor, dejemos que Él haga en todo tiempo su voluntad en nuestras vidas, que nos muestre el camino que debemos de seguir, pero siempre buscando en todo tiempo su buena voluntad. ¿Ok? ¿Algo que quieras comentar, hermana Mari, de lo que te habló la palabra? Sí, amada. Pues por también de todo lo que han estado hablando las hermanas, perdón, que
la palabra dice que tenemos que renovar nuestra mente y como decía la hermanita, o sea, lo primero que hacemos es el pretexto de ver la hora en el teléfono, ¿no? Y nos quedamos ahí horas viendo todo tipo de mensajes, de cosas y no buscamos de la palabra. Entonces, como decía la amada Lucy, de lo que te alimentes es lo que es lo que vas a impartir, es lo que vas a dar ejemplo en casa. O sea, si nosotros lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, es lo que va a dar fruto, como dice Majo, ¿no? Que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser como testimonio, como decía nuestra hermana Susi también. Entonces, si nosotros no renovamos nuestra mente, seguiremos en el viejo hombre y no vamos a ser una nueva criatura. Amén, amén. Amén. Es el sacrificio es en todas esas obras de nuestra carne, todo aquello que el Señor ya ha manifestado que hay en nosotros. En eso tenemos que estar trabajando, amado, y entregárselo al Señor como ese sacrificio. Claro que cuando te empiezas a ejercitar, dices, ay, como que duele, ¿no? Como el ejercicio que te queda doliendo todo el cuerpo, pero a medida que lo vas haciendo constantemente y se te hace un estilo de vida, dices, bueno, esto es bueno, porque Dios tiene lo mejor para mí y porque yo debo ser mejor para Él y debo responder a lo que Dios ha sembrado en mí. Es cierto, muchas veces y yo me pongo a veces frustrante, cansado también, agobiante también para la autoridad que su trabajo, dice, bueno, y no dar fruto, y bueno, y volver a empezar y volver a empezar, bueno, conmigo. Y decir, bueno, ya debería madurar, ya debería de ser sabia. Y yo digo, Señor, ayúdame, aquí está mi corazón. Todavía a veces soy necia, no soy sabia. A veces me salgo de la voluntad de Dios por cualquier medio. Para eso el enemigo también hace su trabajo, ¿no? Pero nosotros debemos de ir delante de nosotros. Dios nos ha capacitado con una sabiduría especial para someterlo todo delante de Él y poder avanzar, poder hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice que, pues, que sus mandamientos no son gravosos y tenemos que ir al cielo a buscarlo. Ya está aquí, ya está en mi corazón, ya está en mí el hacerlo. Todo lo que necesito es buscar más del Señor. Echar un chapuzón, ¿verdad? Y ver en qué áreas yo tengo que seguir trabajando. Y pues que esto sea como un propósito, como le decía yo hace rato, el propósito de este año es poder manifestar el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Y para esto es todos los días presentarme ante el trono de la gracia de Dios como ese sacrificio vivo, santo, puro, radical, firme, ¿sí? Ya no, el Señor ya no quiere tibiezas, el Señor quiere corazones radicales, firmes, que tengan esa convicción de quiénes son en el Padre. ¿Ok, amadas? Pues sigamos trabajando. Dejo la tareita, ¿sí? Vamos a trabajar en esas áreas vulnerables. Por favor, amadas, trabajen. Y para la otra semana, dicen cómo trabajaron, qué palabra, qué llave les dio el Señor y cómo trabajaron con esa llave. Es necesario que trabajemos, es necesario que tomemos todas las armas